Hace ya unos años que empecé a utilizar esta pregunta como modo de ejemplificar lo importante que es conocer el funcionamiento de una oficina. ¿Qué pregunta es? Bueno, nos referimos a la pregunta de ¿qué ocurre en tu oficina si tiene un corte de suministro eléctrico? ¿Sabes responder a esa pregunta? ¿Con qué grado de concreción, con qué grado de especificidad eres capaz de contestar a esa pregunta? Vamos a hablar de ello. Soy Eduardo Lazola, bienvenidos al podcast Entre lápices y pantallas, el podcast en el que hablamos de todo aquello referente a las oficinas, a los lugares de trabajo, a los modos de trabajar. Episodio patrocinado por EASAEDRO, la web donde se dan lugar los profesionales y las profesionales de los espacios de trabajo, de la gestión de los lugares de trabajo en habla hispana de todos los países. Bien. Estábamos haciendo mención a esa pregunta de ¿qué ocurre en tu oficina si hay un corte de suministro eléctrico? Bueno, ¿por qué es tan importante? Porque, al final en una oficina la mayoría de los elementos que funcionan con electricidad. La mayoría, no todos. No todos los elementos, existen muchas más instalaciones, pero la gran mayoría funciona con electricidad. Hay instalaciones que están protegidas, hay instalaciones que provienen, o que su suministro eléctrico proviene de un punto o proviene de otro punto, a lo mejor intermedio, o proviene de un SAI, o proviene de un generador, o que tiene una doble alimentación de generador, de SAI, o de baterías, o lo que sea, o a lo mejor no. A lo mejor el propio elemento ya tiene una batería incorporada, a lo mejor no. Y siempre es muy importante para alguien que gestione esos lugares de trabajo, saber qué ocurre ante un corte de suministro eléctrico. Si un Facility Manager, una Facility Manager, es capaz de contestar de manera correcta, amplia y específica a esa pregunta, ya es un punto de partida estupendo. Es un punto de partida estupendo porque sabe cómo funciona su oficina. Mi experiencia dice que ante esta pregunta la respuesta no suele ser ni tan específica, ni tan clara, ni tan correcta, sino que hay muchas lagunas acerca de qué ocurre en tu oficina si hay un corte de suministro eléctrico. No solamente en el caso de Facility Managers, sino sobre todo, lógicamente, cuando no existe esa figura de Facility Manager y la gestión de la oficina se lleva un poco entre toda la empresa, sin haber una figura de una persona o de un departamento que se encargue específicamente de saber qué ocurre con ese funcionamiento. De hecho, cuando esto ocurre, son muchas las empresas que derivan esa responsabilidad a los departamentos de tecnología de la información, o departamentos de informática, por aquello de que, pues dicen, pues como son personas que utilizan cables, pues sabrán de esto. Y a lo mejor esas personas utilizan otro tipo de cables en las que son realmente expertos, especialistas, o incluso no es su labor saber de cables, sino saber lo que ocurre más allá de los cables, ¿no? Pero son asunciones que se hacen tradicionalmente en el mundo de las oficinas y que existen todavía y que siguen ahí. No obstante, da igual si es alguien tipo office manager que gestiona la oficina mientras gestiona también otras cosas, o si es de corte de facility manager que lo que hace es gestionar específicamente la oficina, digamos, a tiempo completo. De lo que se trata es de que alguien sepa qué ocurre en la oficina si hay un corte de suministro. Entraremos más en detalle en los tipos de instalaciones que hay en una oficina, hasta qué punto llega la electricidad, su mantenimiento o su alcance, sus sistemas de seguridad, etc. En esta ocasión, lo más importante es que te preguntes si en la oficina que gestionas hay un corte de suministro eléctrico, ¿qué ocurre? Y que seas capaz de contestar a esa pregunta, como decíamos antes, de la manera más concreta, amplia y correcta posible. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte se ha popularizado mucho el uso de ordenadores portátiles en las oficinas. Los ordenadores portátiles suelen incorporar una batería. Por tanto, si se corta el suministro eléctrico, el ordenador portátil no se apaga, porque tiene una batería
incorporada, realmente tiene un SAI incorporado, un sistema de alimentación ininterrumpida que le permite funcionar durante un determinado tiempo hasta que vuelva el suministro eléctrico otra vez y no debiera interrumpir el trabajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. ¿No lo notaría entonces el usuario? Vale, ese usuario trabaja en local, en ese ordenador, o el usuario está trabajando con un servidor remoto. ¿Necesita conexión a Internet? ¿Necesita conexión, a lo mejor no tanto como a Internet, pero sí a un servidor local? Bien, en el caso de que hay un corte de suministro eléctrico, esos enrutadores, o esos switches, o esa electrónica que permite la conexión del portátil con esos servidores con los que está trabajando, ¿se van a mantener encendidos o no? En el mundo del home office, tan traído a colación en los últimos tiempos por el teletrabajo obligatorio y demás, es algo que ocurre mucho. Personas que trabajan desde casa porque, bueno, trabajan con un portátil, piensan que por ello no tienen que tener ningún tipo de batería o de SAI en su vivienda. Y claro, cuando se va la corriente, cuando se va la luz, como se dice habitualmente, se ha ido la luz, un corte de suministro eléctrico, cuando existe ese corte de suministro eléctrico, pues efectivamente su ordenador portátil sigue encendido, pero pierden la conexión a Internet porque el router de su vivienda se ha apagado. Si en el router no hay conexión a Internet, sin conexión a Internet cualquier persona que esté trabajando con un servidor remoto ya no puede trabajar. Hay personas que trabajan en local y luego de manera puntual, a través de un correo electrónico, a través de una carga o a través de lo que sea, lo comparten con un servidor. Pero hay personas que directamente trabajan en la nube, incluso con aplicaciones que no están instaladas en su ordenador, sino que están en la nube, trabajando a través de navegadores. En esos casos el trabajo queda completamente interrumpido. ¿Y todo por qué? Porque el aparatito que te conecta con Internet está apagado, por mucho que tu ordenador esté encendido. Bien, eso es algo que en tu vivienda, en tu home office, deberías conocer. Porque, bueno, es mucho más sencillo que una oficina en general, ¿no? Pero ¿qué ocurre en una oficina? Bueno, en el caso de que haya un corte de suministro, ¿va a poder seguir trabajando la gente que está trabajando allí? ¿Los empleados van a poder seguir operando? ¿O se van a tener que parar? ¿Todos o una parte? ¿Qué ocurre con los servidores? ¿Qué ocurre con las salas técnicas? ¿Se van a apagar o van a seguir funcionando? Te voy a poner un ejemplo que es muy habitual y que te muestra un poco cómo a veces se ignoran algunos elementos que no deberían ignorarse, que deberían contemplarse incluidos dentro de la protección eléctrica. Las salas de servidores normalmente son unos cuartos que generan bastante incremento de temperatura. La electrónica suele generar bastante disipación de calor y la temperatura en esas salas técnicas suele subir bastante. Por lo tanto, en esas salas se suelen instalar unos elementos de refuerzo de refrigeración, unas máquinas de refrigeración que compensen ese incremento de calor por la disipación, precisamente ese aumento de temperatura por la disipación de calor de la electrónica. Es muy habitual que esos racks, esos armarios que contienen la electrónica, estén protegidos mediante baterías, mediante SAI, sistemas de alimentación interrumpida, por si acaso hay un corte de suministro eléctrico, para que no se apaguen. Pero la refrigeración muchas veces no lo está. ¿Qué ocurre? Se produce un corte de suministro eléctrico, se apagan las máquinas de refrigeración, la electrónica sigue funcionando, la temperatura de la sala se eleva de manera muy rápida hasta cotas muy altas y puede provocar problemas pues, desde estropearse la electrónica hasta llegar a producirse pues, algo más físicamente visible como un incendio. Y ello porque, bueno, solamente se consideró la mitad del problema, que la mitad del problema era que los ordenadores sigan funcionando, pero no se consideró el aumento de la temperatura y compensar ese aumento de temperatura. Bien, pues es un ejemplo muy habitual, muy habitual. Tú deberías preguntarte si gestionas una oficina, ¿qué ocurriría con la sala técnica en caso de que haya un corte de suministro?
Del mismo modo que hay confusiones entre las instalaciones de climatización y de ventilación, algo de lo que también hablamos. También existen confusiones entre lo que son las baterías, los sistemas de alimentación interrumpida, lo que son los grupos electrógenos o generadores auxiliares, y cuándo y cómo se puede utilizar cada uno de ellos. Es muy habitual, y personalmente lo he vivido, hablar con facility managers o con gestores de oficinas que dicen que no es necesario instalar SAI en su oficina porque ya hay un grupo electrógeno en el edificio. Cuando ese grupo electrógeno, un generador auxiliar, está en el edificio exclusivamente para los ascensores, por ejemplo. En caso de que haya un corte de suministro eléctrico, si el ascensor funciona con energía eléctrica, lo que hace ese grupo electrógeno es que el ascensor pueda seguir funcionando al menos hasta llegar a un rellano donde puedan abrirse las puertas y que las personas que estén dentro del ascensor puedan salir de manera normal. Para eso, muchos edificios tienen esos grupos electrógenos, pero no están para dar servicio a las oficinas, no están conectados a las oficinas. Si hay un corte de suministro eléctrico, ese grupo electrógeno en tu oficina no funciona, no está conectado, no te va a servir de nada. Entonces, el conocer esto va a implicar que en el propio diseño de tu oficina, pero no ya en el diseño formal, de si las paredes son curvas o son rectas, o si el pavimento es de un color o los vinilos son de otro. No, en el propio funcionamiento de instalaciones del suministro eléctrico de tu oficina, ese diseño está completamente influido o influenciado por lo que ocurra en la forma de llegar la electricidad. Y es algo que cualquier gestor de oficina tiene que conocer de la manera más precisa posible. ¿Cuáles son los límites de consumo? ¿Qué está conectado al edificio y qué está conectado localmente a tu propia oficina? ¿Qué tienes legalizado en cuanto a los límites de consumo? Una cosa son los límites físicos del cableado que tienes instalado y otra cosa es, dentro de esos límites físicos, tienes establecido una limitación legal para el uso de voltios o de vatios, de amperios en tu oficina. Todo eso lo tienes que conocer, vamos, de primera, es algo primordial, básico. Y a partir de ahí se va construyendo todo el diseño de cómo va a funcionar tu oficina. Hay un montón de decisiones por medio, ¿eh? Y esas decisiones generalmente van a requerir elevarse hacia la dirección de la oficina. Es algo que normalmente excede las capacidades de decisión de un departamento de Facility Management. Pero sí que, para que la dirección pueda tomar decisiones fundadas, se necesita exponer de manera clara y veraz. Y explicar que, oye, pues efectivamente tiene un coste más barato o tiene un coste más bajo el dejar el aire acondicionado o la refrigeración, ni siquiera aire acondicionado, la refrigeración de las salas técnicas fuera de la protección por SAI, pero en caso de haber corte de suministro va a tener una influencia muy importante, porque a lo mejor estás dañando la propia electrónica de los racks que estás queriendo proteger. Por tanto, de todas las preguntas que normalmente se hacen acerca del funcionamiento de una oficina, ¿qué ocurre? En España se diría ¿qué ocurre si se va la luz? Para ser un poquito más, no sé si decir técnico o preciso, sería ¿qué ocurre si hay un corte de suministro eléctrico de la compañía suministradora? ¿No? Y bueno, pues pregúntate, ¿tienes iluminación de emergencia suficiente como para que se pudiera evacuar la oficina? ¿Los ascensores del edificio van a seguir funcionando en caso de corte de suministro eléctrico? No hablo ya de un incendio, hablo de un corte de suministro. ¿Qué ocurre si ese corte de suministro se produce por una incidencia? Pues tal vez por obras en la calle. ¿Hay suministro de emergencia? ¿O simplemente si, por el motivo que fuera, una excavadora, pues haciendo cualquier cata en la calle, pues para cualquier cosa, pues accidentalmente, pues toca el cableado y bueno, te has quedado completamente sin suministro? ¿O hay otras opciones? ¿Tienes un grupo electrógeno que pudiera funcionar? ¿Qué ocurre mientras ese grupo electrógeno arranca?
¿Está cubierto el suministro mientras tanto o no? ¿Las baterías que tienes, qué te van a permitir? ¿Durante cuánto tiempo? Eso forma parte del diseño. Estaría muy bien que supieras contestar a esa pregunta, a la pregunta de qué ocurre si hay un corte de suministro eléctrico, de la manera más precisa posible. Como siempre, será muy interesante saber tus comentarios, saber tu aportación acerca de tu experiencia o de lo que opinas. Para eso podemos hablar en los comentarios. Y, como en otras ocasiones, nos vemos en el siguiente episodio.